Gracias, Joaquín. Me sorprende mucho y me anima mucho que hay muchos rostros que no conozco. Porque yo le preguntaba a Joaquín si valía la pena yo hablar un poquito de mi trasfondo con esta iglesia. Y voy a tomarme como, no sé, 30 segundos para decir mi trasfondo. En el 2008, Brookside llevó un viaje misionero a la República Dominicana. Y Joaquín, el pastor de jóvenes de la iglesia que estaba ayudando a Brookside, y me pidieron a mí, como uno de los jóvenes de la iglesia, que fuera y sirviera como traductor. Así que me hice muy amigo de Ken Keltner, que estaba ahí con nosotros. Un grupo como de 15 personas estaban ahí. Y me hice muy amigo de ellos. Meses después, Joaquín y Megan se mudaron a Guam. Y yo me quedé ahí, no sabía qué hacer. Pero ese fue el verano que Dios usó para crear en mí un deseo de estar en el ministerio pastoral. Entonces no sabía qué hacer, mi familia no son familia de ministerio, así que no sabía dónde empezar. Y Joaquín me recomendó ir al campamento de Northland. Así que yo dije, bueno, voy a tratar. Y ese verano, el verano siguiente, 2009, una familia de Brookside me escribió y me dijo, si tú vienes, te buscamos y te llevamos. Yo duré un mes aquí, 2 semanas de Northland, 2 semanas de Milwaukee. Y luego el siguiente año, Brookside vino otra vez y yo ayudé esa segunda vez como traductor otra vez. Y luego me mudé a Estados Unidos en el agosto de 2010, sin conocer exactamente lo que era Wisconsin. Claro, y amo a la gente de Wisconsin, pero pueden saber que me mudé desde que pude. No, pero me hice muchos amigos aquí. Mi primer año en la universidad fui a Panamá con Tino, con Eddie, con el que era pastor antes aquí también. Nick creo que fue en el segundo año. Así que si tienen alguna pregunta de por qué Tino es como es, pregúntenme a mí. O si tienen una pregunta de por qué Eddie es como es, pregúntenle a Tino. Pero bueno, como hablaba Joaquín, yo me mudé yo estaba aquí en Wisconsin, me gradué, la iglesia me hizo una fiesta de graduación. Y luego me fui a Louisville, Kentucky, creo que está la fotografía. Una de las cosas que pasó en mi último año de universitario, es que Dios creó en mí un deseo de no solamente estar en el ministerio pastoral, pero también de ayudar a otros hombres, especialmente jóvenes, no solamente con deseos pastorales, pero especialmente con deseos pastorales, a prepararlos para el ministerio. Una de las cosas que pasa en el mundo hispano, como muchos de ustedes saben, es que no hay muchos recursos en escritos, mucha gente predicando evangelios falsos. Entonces yo pensé que Dios me podía usar a mí de alguna forma, sirviendo en una iglesia local, pero también formando pastores. Así que entendí que era lo mejor y fui a Louisville, Kentucky, al seminario que se llama Southern Baptist Seminary, a hacer una maestría en estudios teológicos, enfocándome en el estudio de la palabra y la formación de hombres. Y estaba trabajando, simplemente fui a mudarme ahí a servir. Yo siempre he tenido un deseo de irme a mi país de nuevo o de estar en un país hispano. Y empecé a servir, a estudiar, a hacer mi maestría. Y 2 años después, el seminario anunció que querían empezar una maestría en español. Y yo tengo una posición bastante particular en cuanto al servicio a los hispanos en el mundo anglosajón. Y es que generalmente nos limitan un poco los recursos. Así que yo escribí al seminario y les pedí que si ellos consideraban que una persona que hablara inglés y que hablara español le fuera de servicio. Así que en el 2016 yo fui me contrataron para ayudar en el programa hispano, pero sin una descripción de trabajo. Simplemente fue, ayúdanos. Y básicamente, con 23 años, yo entré a un lugar donde todo el mundo tiene un doctorado y tienen ya 40 años, son expertos en diferentes áreas. Pero yo entendía que el Señor me podía usar para formar este programa en el seminario. Así que empecé a preguntar, a buscar y, por la gracia de Dios, tenemos 250 estudiantes en nuestro programa. Creo que hay una foto ahí que habla de nuestro enfoque. Es un programa en línea, o sea, online. Buscamos que los pastores que ya están sirviendo puedan ser equipados, así que buscamos que ellos no tengamos que quitarlos de su contexto. Una cosa que pasa bastante, si una persona quiere estudiar, por ejemplo, en mi caso, yo me fui de la República Dominicana y no he podido regresar. Entonces, generalmente un pastor, quitarlo de su iglesia, que no pueda predicar todos los domingos, es un poco riesgoso, así que
preferimos hacer una maestría en línea para que el pastor continúe sirviendo su iglesia los domingos y continúe preparándose durante la semana. Y por la gracia de Dios hemos encontrado que en países hispanos, como en Estados Unidos, hay hombres deseando prepararse para el ministerio o de hecho suplementar ya lo que conocen para servir en el ministerio. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. En el 2016, lo que yo usé para transición de mi trabajo, que trabajaba en ventas, al seminario, fue un viaje a Israel. Y yo quiero enseñar una foto. Esa es la foto más antigua, entre comillas, que yo tengo, donde estoy junto con la persona que ahora es mi esposa. Si quieres poner la otra foto, ahí estoy yo, no sé lo que estoy haciendo, pero Emily tomó una foto y bueno, nos conocimos en Israel en un viaje y esa historia se la puedo contar en el almuerzo, pero fue definitivamente como algo dado por Dios, que en el momento era un tour que estamos haciendo, así que cada 20 minutos nos paramos a hacer algo. Y el día que me senté al lado de ella fue el día que el guía turístico menos habló. Así que duramos 1 hora completa, 2 horas completas, hablando, y el resto es historia. Nos casamos en el septiembre del año pasado, 23. Joaquín estuvo con nosotros y el Señor ha sido muy bueno conmigo, así que estoy muy contento de estar aquí. Yo quise venir el año pasado. Voy a hacer este paréntesis. Yo quería venir aquí con ella antes de casarme, porque para mí hay pocos lugares que tienen importancia como Brookside. Y yo quería que la conocieran antes de yo estar casado. Así que no sé si algunos recuerdan, yo iba a venir en agosto, pero mi papá se enfermó, casi muere el verano pasado, antes de nuestra boda. Así que tuvimos que cancelar el viaje a Brookside para ir a República Dominicana a ver a mi papá, que estaba en ICU. Y dio la casualidad de que esa misma semana estaba Joaquín allá para la operación de su mamá de cáncer. Así que fue un buen tiempo de animarnos los unos a los otros. Por la gracia de Dios, mi papá vino a la boda antes de la cirugía y luego le hicieron 3 bypasses y algunas cosas así. Fue algo bastante como... Pero bueno, el Señor lo mantuvo y él pudo estar con nosotros en nuestra boda, así que gloria a Dios por eso. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque si no me quedo sin tiempo para el mensaje. Pero quiero que abran sus Biblias a Romanos capítulo 8. Uno de los retos que tiene un joven predicador que no es pastor de una iglesia todavía es que cuando le invitan a predicar en una iglesia, él tiene que decidir lo que va a predicar. Y la Biblia es bastante grande y todos tenemos versículos favoritos. Así que, ¿cómo yo decido? No sé. Yo recuerdo que hace 2 años estuve aquí, prediqué acerca de Romanos 1, versículo 18 al 36, así que preferí quedarme en Romanos. Entonces estoy en Romanos capítulo 8. Quiero que leamos los primeros 12 versículos y luego vamos a hablar, quiero hacer algo diferente, porque como no prediqué aquí la semana pasada ni la anterior, hay un trasfondo de este versículo que tenemos que conocer para luego entonces entender el mensaje de estos 12 versículos. Pero leamos la palabra de Dios juntos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, son un poquito diferentes si tienen la Biblia Reina Valera. Pero dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que estáis en la carne, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia.
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, como para vivir para la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ministre en esta mañana. Señor, te pido que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones traigan gloria a ti, nuestro Redentor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si notaron, hay mucho de lo que se puede hablar en este texto y no tengo 10 horas para hablar de estos versículos. Así que lo que quiero hacer es algo un poquito más general, más introductorio a lo mejor para muchos de ustedes. Y quiero hablar de ese versículo 1 que dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que sepan que uno de los principios que guía mi manera de leer la Biblia, no porque me lo inventé o me lo dijeron, sino porque leyendo la Biblia concluyo que es la realidad, es que somos incapaces de agradar a Dios. O sea, somos incapaces de tomar una decisión de agradar a Dios. Puede ser un poquito chocante para algunos de ustedes, pero eso es un principio que yo veo. La humanidad nace incapaz de agradar a Dios, llena de pecado. Hay un concepto muy conocido en algunos círculos que habla de lo que es la voluntad o la disposición. Y hay un héroe de la fe que escribió lo siguiente acerca de la incapacidad de agradar a Dios y de la voluntad. Él dice: es necesario que cada cristiano sepa si su voluntad tiene algún tipo de influencia en su salvación. Porque si soy ignorante de la naturaleza, la capacidad y los límites de lo que yo puedo hacer en relación a Dios, yo seré igualmente ignorante de la naturaleza, la capacidad y los límites de lo que Dios puede hacer en mí. Ahora, si yo soy ignorante de las obras y del poder de Dios, soy ignorante de Dios mismo. Y si no conozco a Dios, no puedo adorarle, no puedo alabarle, no puedo darles gracias, no puedo servirle, porque desconozco las cosas que debo atribuir a mí mismo y las cosas que debo atribuir a Dios. Y un poquito complejo, pero básicamente esa cita lo que hace es que llama a una pregunta. Y antes de hablar del versículo 1, quiero que hablemos del mensaje completo del libro de Romanos. Y la pregunta que quiero hacer esta mañana es, en primer lugar, si el hombre, o vamos a hacerlo en interrogante, ¿es el hombre tan pecaminoso? O sea, hablamos de que lo que me guía mi lectura de la palabra es que el hombre no puede agradar a Dios, ¿verdad? ¿Es el hombre tan pecaminoso que es necesario que Dios, en su gracia soberana, actúe y cumpla toda inclinación humana a creer y obedecer a Dios? Yo voy a repetir la pregunta, porque los siguientes 10 minutos son de suma importancia para el mensaje. ¿Es el hombre tan pecaminoso que es necesario que Dios, en su gracia soberana, actúe y cumpla toda la inclinación humana a creer y obedecer a Dios? Y como dije al principio, yo pienso que en primer lugar somos incapaces de agradar a Dios por naturaleza, y por lo tanto necesitamos que Dios actúe en nosotros para poder agradarle. O sea que yo pienso que sí. Y el primer punto del que quiero hablar es a lo que le vamos a llamar la esclavitud en la que estamos o estuvimos antes de Cristo. El ser humano nace esclavo de su pecado y de su incapacidad de obedecer a Dios. Y esta realidad yo la veo en todo el Nuevo Testamento. Otra cosa que guía mi manera de leer la Biblia es que todas las páginas de la Biblia son inspiradas por Dios y son la verdad. Así que todo lo que yo voy a decir está basado en las Escrituras. No puedo simplemente dar una opinión, sino lo que dicen las Escrituras. Permítanme demostrarles entonces lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la esclavitud de nuestra voluntad o nuestra disposición a agradar a Dios.
En primer lugar, somos esclavos de una culpa legal, le podemos llamar, o una condenación divina. Dice en Romanos capítulo 3, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esta descripción de que somos esclavos de una condenación divina es única porque trata de nuestra relación con Dios. En segundo lugar, somos esclavos, del amor que tenemos por la vanagloria. Y cuando digo vanagloria es esa idea de que a nosotros nos gusta que nos exalten a nosotros mismos. Juan 3, 19, 20. Y ese es el juicio, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz porque para que sus acciones no sean expuestas. Así que la pregunta clave que surge de ese versículo es la siguiente: ¿qué impide que una persona venga a Dios? Y según este versículo, ¿qué impide que una persona venga a Dios? Yo pienso que es la falta de luz. Y la razón por la cual el hombre no puede venir a Cristo es por su amor tan fuerte por las tinieblas, por la oscuridad, por el pecado, por lo que te da placer. Él odia la luz. Por lo tanto, si tú eres una persona que no está segura de tu salvación, un diagnóstico que tú puedes hacer es lo siguiente: si tú no amas a Dios, tú no puedes atesorar lo que tú no amas. Si tú no amas a Dios, Dios no puede ser un tesoro para ti. No puedes hacerlo. De hecho, el paladar de tu alma está controlado por tus preferencias, ya que el corazón del hombre ama la oscuridad y lo malo. Cada uno puede hablar diferente, pero el capítulo 7 de Romanos habla de eso. Un hombre que buscando lo que quiere hacer no lo puede hacer, y lo que quiere hacer no lo puede hacer. Estamos controlados, esclavos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué estamos controlados por nuestras preferencias? Dice Jesús en el capítulo 5 de Juan: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibes. ¿Cómo podéis creer cuando recibes gloria los unos de los otros y no buscas la gloria que vino del Dios mismo? Entonces, la pregunta es retórica de Cristo. Él pronuncia o declara a todos los que le escuchan que la razón por la cual amar a Dios es imposible es porque nuestro amor por la vanagloria es muy fuerte, nos domina. Entendemos que Jesús entonces es la luz que elimina cualquier exaltación propia. Pienso que sí, pero amamos la gloria de los hombres tanto que la gloria de Dios es mucho menor, y por eso es una esclavitud. Número 3, somos esclavos de el odiar la supremacía de Dios. Una frase, para los que les gusta leer, bastante John Piper: la supremacía de Dios, se la ha tomado prestada. Él habla de que en Romanos capítulo 8, vemos, y lo vamos a ver después, la mente puesta en la carne, el capítulo 8, versículo 6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es un texto muy, muy estricto y muy específico. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y hablaremos de esto en un momento. Número 4, somos esclavos de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, muchos conocen ese versículo. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que mientras estemos separados de Dios, no tendremos vida, porque toda la humanidad permanece en sus delitos y pecados. Todos sin excepción cumplen la agenda del maligno. Esta mañana hablaba Ken de fuerzas demónicas.
Una persona separada de Dios está cumpliendo la agenda del maligno. Su checkbox, ¿verdad? Somos esclavos de esta muerte que tenemos en nuestro pecado. Yo diría que la desobediencia a Dios no es simplemente una decisión que tú tomas circunstancialmente, sino que es tu naturaleza. En último lugar, somos esclavos de estar ciegos a la gloria de Cristo. Y eso es un tema bastante importante en el libro de Corintios. Sin embargo, hablamos de sabiduría a los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de ese siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Segunda de Corintios también. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Lo que trato de hacer con todo esto es decirle que todo lo que yo estoy leyendo está en sus Biblias. O sea que no me lo estoy inventando, no fue que me invitaron a dar una clase de nuestra perdición y nuestro pecado. No, esto está en la Biblia. Pero sería un sermón incompleto e inmaduro no predicar acerca de la gloria de Cristo. Así que, si estamos convencidos de que somos esclavos de nuestro pecado, si pueden por lo menos estar de acuerdo conmigo por estos próximos 20 minutos, somos esclavos de nuestro pecado, entonces la obra de Cristo en la cruz es muchísimo más importante para nosotros. Porque no es simplemente que Él abre la puerta para nuestra reconciliación, sino que Él la cumple. La luz del Evangelio resplandece y esta luz es la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que, de manera breve, trato de resumir algo que nos ayuda a prepararnos para el versículo 1 del capítulo 8. ¿Nos quedamos sin esperanza? No. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos, leemos otra vez. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, lo que yo quiero que veamos en este texto básicamente son diferentes cosas. Hay declaraciones de Pablo acerca de los cristianos. Hay también identificación de quién realmente pertenece a la familia de Dios, quién realmente es el Hijo de Dios. Hay también causas de cómo yo fui traído de muerte a vida en Cristo Jesús. Y al final también hay una cosa que yo he llamado el fundamento de todo esto. Así que vamos a ver, la primera declaración. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si somos esclavos de la muerte, somos esclavos de todas esas tendencias pecaminosas, entonces leemos Romanos capítulo 3 otra vez y dice, la paga del pecado es la muerte. Y eso es una condenación. Pero dice aquí, el versículo 1 del capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No simplemente el que ha dicho acerca de Cristo Jesús, el que ha hablado de Cristo Jesús, el que ha escuchado de Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son estos? Bueno, seguimos leyendo el texto. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si tú estás evaluando tu vida personal y tú quieres saber si eres hijo de Dios, hazte la pregunta. ¿Yo estoy caminando en el Espíritu o en la carne? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver. Bueno, luego, porque son los siguientes versículos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, los que andan en el Espíritu tienen la mente en las cosas del Espíritu. Y los que no andan en el Espíritu tienen la mente en las cosas de la carne. ¿Cómo entonces somos llevados
del pecado, de esta esclavitud, a tener libertad en Cristo. Vemos el versículo otra vez. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Si no tengo capacidad de poder amar a Dios, de poder servirle, de poder buscarle, yo necesito que Él haga algo. Y si ven el texto, Él dice lo que la ley no pudo hacer, porque nuestra carne la hizo débil, la ley de Dios. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios? Dios hizo esto, lo que la ley no pudo hacer, enviando a su Hijo en semejanza de carne y como ofrenda por el pecado, condenando el pecado en la carne. Hermanos, el esfuerzo que estoy haciendo con todo esto es que entendamos que para nosotros poder entender la obra de Cristo y su importancia para nuestra vida, tenemos que entender exactamente de qué Él tiene que salvarnos. Si tú y yo no entendemos la condenación que tenemos en el pecado, entonces Cristo muere y confesamos que Él es nuestro Salvador, pero nos devolvemos fuera de la iglesia a pecar. Vamos a ver esto en un momento. Me parece que el versículo 4, pero no me salen los versículos aquí. Ok, perdón. Versículo 3, leemos otra vez. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Y luego dice, ¿quiénes son exactamente los que son los hijos de Dios? Y miren el versículo 5 conmigo. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y Él elabora, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Son contrastes, ¿verdad? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley. Dios da mandamientos, no nos sometemos, somos de la carne. Y dice, de hecho, ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede pensar en sujetarse a la ley de Dios. Sin embargo, y aquí vienen las buenas nuevas de Cristo, en el versículo 9, vosotros, creyentes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La doctrina del Espíritu Santo es muy importante para nosotros, pero puede ser a veces un poquito mística, en el sentido de que si son 100 personas que tienen trasfondo testigos de Jehová, ellos hablan de que es una fuerza de Dios, otros hablan que es una minoría de Dios, es una persona. Y la obra del Espíritu Santo es más que simplemente traernos convicción de pecado. No sé si han escuchado eso en algunas de sus iglesias o su familia. Como yo sé que yo soy creyente, bueno, es que el Espíritu me trae convicción de pecado. No, la conciencia trae convicción de pecado, porque el mismo libro de Romanos dice que hay gente que sabe que cuando está haciendo lo malo, es malo. O sea, no hay que ser cristiano para saber que tú estás haciendo algo malo. Sin embargo, la obra del Espíritu es hacerte entender a través de la palabra de Dios que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para poder obedecerle. Sin embargo, Dios da vida a través de su Espíritu y por eso podemos verle, podemos leerle. El que no tiene el Espíritu de Dios que habita en él, el tal no es de él, versículo 9. Versículo 10, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos por medio de su Espíritu. Y no me queda mucho tiempo, pero lo único que quiero hacer ahora es hacer la siguiente pregunta. Porque me imagino que en esta habitación ahora hay muchos de ustedes que son creyentes, pero me están mirando, soy un joven, ¿verdad? Tengo 25 años, me invitaron, hay mucha nostalgia porque estoy aquí. Y luego hacen la pregunta, tú viniste a condenarme.
Porque, puedes decir tú, yo soy creyente, sin embargo, yo peco todavía. Si la certeza que yo tengo de mi salvación está basada en que yo tengo que dejar de pecar porque el Espíritu Santo vive en mí, entonces me está mirando a mí diciéndome, tú no entiendes lo que es ser cristiano. O nadie puede ser cristiano. Yo quiero introducirles brevemente a una doctrina que me parece que, una enseñanza que me parece que es bastante, ayuda bastante a entender esto. Y es que, miren lo que dice aquí, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu está vivo a causa de la muerte, a causa de la justicia. La manera en que yo puedo entender que aún siendo creyente en Cristo Jesús, yo sigo pecando, es que yo estoy en el cuerpo de muerte. De hecho, el capítulo 7, al final dice, cuando Pablo habla de esa tensión de que no puede hacer lo que quiere hacer y lo que quiere hacer no lo puede hacer, él dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cómo entendemos que un creyente puede seguir pecando a pesar de que el Espíritu vive en él? Y es porque estamos en el cuerpo de muerte. O sea, la pregunta siguiente sería, ¿el Espíritu no es eficaz? ¿No puede hacerme obedecer a Dios? Sí lo puede hacer, pero lo hace de una manera progresiva, porque no estamos en el lugar al cual Dios diseñó para nosotros. Yo estaba hablando con Joaquín ayer, porque estoy en un mundo académico bastante interesante, hablan mucho de consejería, de diferentes cosas. Y una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta en el mundo es que todo el mundo quiere saber cómo usamos la palabra para poder entender la decadencia del cuerpo. Yo tengo familiares que tienen problemas psicológicos y cómo hacemos esto, todo eso. No voy a dar una respuesta porque no tengo idea, no puedo dar una respuesta certera. Lo que sí puedo decir es que estamos siendo recordados día tras día, en nuestra juventud, en nuestra vejez, en nuestra enfermedad, en nuestra salud, que el mundo no está como debe de estar. El mundo no está como debe de estar, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos que viviendo en el Espíritu, nos dirigimos hacia un lugar. La esperanza que tenemos es que en un momento, todo este dolor, esta enfermedad, estas cirugías, todas estas cosas, no serán necesarias porque estaremos en un lugar que Dios dijo, estoy diseñando para ustedes. Sin embargo, mientras estés aquí, mira lo que dice el versículo 13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es perfección que estamos buscando. Estamos buscando fidelidad, obediencia. Y nuestra esperanza es que nos dirigimos hacia ese lugar. Mientras tanto, estamos aquí por el Espíritu haciendo morir las obras de la carne. Entonces, hermanos, si estamos convencidos de que nuestro cuerpo, nuestra alma, por naturaleza es pecaminosa, la obra de Cristo en la cruz, por la muerte de nuestros pecados, la condenación que era nuestra, es muchísimo más importante y más bella que nunca. Porque a pesar de nuestra naturaleza, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es increíble. Sin merecer que una persona viniera a morir por nosotros, Dios envió a su Hijo para que aquello que nos condenaba no nos condene más, sino que por su obra seamos libertados de muerte a vida. Y si tú no conoces a Cristo, o piensas que conoces a Cristo, pero tú vives con tu mente y tus acciones en la carne, la palabra de Dios dice que no eres hijo de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y por su Espíritu nos ayuda a poner a muerte las obras de la carne. Oremos. Dios, te agradecemos porque tu palabra, a pesar de hacer un énfasis importante en la condición de nuestro pecado y nuestra carne, de que estamos separados de ti, a pesar de eso, tú enviaste a tu Hijo a morir por los pecados de aquellos que van a poner su fe en ti. Señor, te agradecemos porque no lo merecemos y constantemente pecamos y no merecemos aún más tu misericordia.
Sin embargo, Señor, tu Espíritu que mora en nosotros continúa trabajando para hacernos y transformarnos más a la imagen de Cristo. Así que, Señor, te pido que mientras vivamos, nuestra esperanza continúe en aquel lugar que tú estás preparando para nosotros, donde no habrá más lloro y más dolor. Y, Señor, que mientras vivimos aquí, por tu Espíritu, pongamos a muerte las obras de la carne, para que vivamos. Porque si no, Señor, continuamos siendo esclavos de nuestra propia carne. Te pido, Señor, que tú continúes usando tu palabra para el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.